Conocemos cómo llamar a los miembros de instancia de la clase. En esta sesión continuamos con el acceso a los miembros estáticos y también para conocer las diferencias entre el estático y la instancia. Primero abrimos lo que sería la clase donde ejecutamos la lógica, donde realizamos todas las llamadas en el método main para poder ejecutarlo en la consola. Y también abrimos lo que sería la clase donde llevamos la definición y la implementación de los métodos. Para acceder a un miembro estático tenemos que utilizar el nombre de la clase y no la referencia, porque no tiene que ver con la instancia, con el objeto que se instancia en la memoria. De hecho, incluso es posible acceder a estos miembros sin tener que instanciar con el new o con el createObject un objeto de dicha clase, porque estos miembros no tienen que ver con la instancia. Accedemos a través del nombre de la clase y en ABAP el separador para acceder a los miembros estáticos es formado por el carácter de igual mayor que y observamos cómo automáticamente la herramienta nos indica los miembros a los que podemos acceder fuera de la clase, es decir, los miembros que se han definido en la encapsulación pública. Podemos llamar al método setContractType. Desde aquí en adelante la llamada es igual que en las llamadas a los métodos de instancia. La diferencia es que aquí utilizamos la clase y no la referencia, y el separador para acceder a estos miembros es diferente que al separador para los componentes de instancia. Con control espacio, shift enter podemos insertar la firma del método y a continuación el tipo del contrato sería un contrato de obra o construction. Le indicamos en el valor. No es obligatorio indicar la palabra reservada exporting porque en la definición del método tenemos tal como observamos importing y no hace falta indicar esta palabra cuando no tenemos otros tipos de parámetros como es el caso de este método, y porque existe solo un parámetro en el importing es posible también indicar en este caso para este método en específico directamente el valor. Continuamos y para recuperar el valor del tipo del contrato utilizamos el mismo separador para los componentes estáticos junto con el nombre de la clase y llamamos a lo que sería el getContractType, shift enter para insertar la firma del método y aquí con data podemos declarar una variable que sería local value contract type y el mismo código que exporta el método, que no es obligatorio importarlo, también lo descomentamos y lo tenemos aquí importado. Podemos incluso utilizar de nuevo la instrucción de write para mostrar en la consola lo que sería el valor del local value contract type para tener también este valor en la salida. Con la activación de esta clase de ejecución y con F9 podemos ejecutar y disponer en la consola del resultado por haber llamado a lo que sería al método estático setContractType y también el método getContractType para obtener el valor del contrato. Hemos acordado que los miembros de instancia pueden ver los estáticos o pueden acceder a los estáticos y en cambio los miembros estáticos no pueden acceder a los componentes de instancia. De hecho, también lo podemos observar con control espacio. Después del separador de los componentes estáticos observamos que no tenemos el listado de los miembros de instancia. En cambio, en la parte superior, en un separador sobre la referencia, un separador de instancia, también obtenemos los métodos estáticos junto con los métodos de instancia. ¿Por qué tenemos esta posibilidad? Primero, para hablar sobre estas restricciones, que el estático no puede tener un acceso a la instancia porque la instancia no existe o es posible que no sea instanciado el objeto antes de acceder a los componentes estáticos. El estático además es para todos. Primero hablamos de las restricciones. Hemos acordado que los miembros estáticos no pueden acceder a los miembros de instancia y esto también lo podemos demostrar de la siguiente forma. En un método estático, cualquiera de ellos, intentamos, por ejemplo, acceder a un atributo de instancia que es client, donde le pasamos el mismo valor del parámetro porque es del mismo tipo string. En cambio, la herramienta nos indica que un método estático solo puede manejar o acceder a los atributos estáticos o incluso a otros métodos estáticos. Es imposible manejar todos los miembros de instancia a través del estático.
En cambio, si subimos a un método de instancia, observamos que aquí, referente a lo que es el atributo estático, este atributo contractType, también es posible utilizarlo dentro de este método, porque este método puede acceder a este miembro porque es un método de instancia y puede acceder al estático, y aquí no tenemos ningún error de compilación. Eliminamos el código, lo dejamos como antes, y otro concepto importante a entender: dentro del contexto de la aplicación es posible que tengamos una o dos instancias de la misma clase. Por ejemplo, agregamos copiando esta misma instrucción, la pegamos en la parte inferior y con otra referencia llamada 2, por ejemplo, local object contract 2, iremos a instanciar otro objeto de la misma clase. Y lo que podemos establecer a través del componente estático, a través de esta clase, podemos establecer para todas las instancias, porque el estático es para todos, la moneda de los contratos, que sería la moneda USD. Con esta moneda USD queremos ver lo que van a tener disponibles las instancias en el contexto de la aplicación cuando un atributo estático se modifica. Accedemos a través de la primera referencia, local object contract, contract, y con un separador para los componentes de instancia accedemos a lo que sería el currency. Aunque no es una forma correcta para acceder a estos miembros, lo hacemos simplemente para entender los conceptos. Y aún más, queremos agregar lo que sería escribir en la consola el valor de este atributo y también el valor del mismo atributo copiando la misma instrucción sobre la referencia 2 que tenemos en la aplicación. Cuando activamos y ejecutamos, limpiando lo que tenemos en la consola con F9, iremos a observar que las dos instancias van a ver el mismo valor sobre la moneda USD de la primera referencia y USD de la segunda referencia, porque el estático se utiliza para asignar valores en todas las instancias del contexto de la aplicación. Y esto es el concepto más importante que tenemos que entender. El estático no necesita la instancia, pero puede tener un efecto sobre lo que van a ver las instancias. Evidentemente que la forma correcta, ya que el mismo valor es para todas las instancias, entender que la forma correcta para acceder a este componente sería directamente el nombre de la clase, como la clase tiene que ver con todas las instancias que se van a crear en el contexto de la aplicación en base a la misma clase, y esta sería la forma correcta para acceder a los componentes estáticos de la clase. Más adelante veremos constructor estático y entenderemos más de cómo se instancian esos objetos cuando tenemos múltiples instancias, cuando se llaman a un constructor u otro, y todo esto en los fundamentos de la programación orientada a objetos. Ahora nos quedamos con el concepto claro. Para acceder al estático utilizamos el nombre de la clase y el correspondiente separador, y para acceder a lo que serían los miembros de la instancia, lo que es la referencia de la clase, ya que en este caso para el atributo que tenemos del cliente, cada instancia va a tener su propio cliente y la moneda sería la misma para todas las instancias, porque la moneda es un atributo estático. En cambio, el cliente es para cada instancia porque es un atributo de instancia.